Hola jóvenes, en esta oportunidad abordaremos el tema de fórmula molecular en la clase de Química 2. Es similar al tema de fórmula empírica. El objetivo es determinar la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula molecular? Bueno, la fórmula molecular es la forma más completa y real de representar el número de átomos de cada elemento en una molécula de un compuesto. Recordemos que molécula es la unión de dos o más tipos de átomos diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula empírica y la fórmula molecular? Bueno, la fórmula empírica nos muestra la proporción, o sea, un porcentaje de los átomos en un compuesto, mientras que la fórmula molecular nos muestra el número real de átomos en un compuesto. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es fórmula molecular. Es similar a los ejemplos de fórmula empírica. ¿Qué necesitamos para calcular la fórmula molecular? Bueno, necesitamos tener una fórmula empírica, tener el peso molecular de la fórmula empírica y tener el peso formular. Estas dos ya estamos familiarizados con ellas. Lo único diferente es esto, el peso formular, pero este dato no lo tenemos que calcular porque es un dato que se calcula en el laboratorio y en los ejercicios que vamos a realizar ya se nos tiene que proporcionar. Veamos un ejemplo. El ejemplo nos dice cuál es la fórmula molecular del ácido dicloroacético si su fórmula empírica es CHOCl. Esta L tiene que ser minúscula porque es C mayúscula y L minúscula de cloro. Y tiene un peso formular de 129 gramos. Entonces veamos, nos está dando la fórmula empírica y nos está dando el peso formular. Tenemos dos de las cosas que necesitamos para calcular la fórmula molecular. Solo nos falta el peso molecular de la fórmula, que lo vamos a calcular. Ahora, el primer paso es verificar si se tienen los datos necesarios para calcularla. Vamos a ver si tenemos los tres datos. La fórmula empírica, si la tenemos, que es CHOCl. El peso molecular de la fórmula empírica no lo tenemos, pero lo podemos calcular. Hacemos el cuadro, escribimos en esta columna elemento, en esta otra el número de átomos, en esta el peso atómico de cada átomo y en este el total. Escribimos todos los símbolos de la fórmula empírica, la C de carbono, la H de hidrógeno, la O de oxígeno y Cl de cloro. Y aquí el número de átomos que tienen la fórmula empírica, en la fórmula empírica cada uno de los átomos o de los elementos. Vea que ninguna tiene un número, por lo tanto cuando no tiene número ya sabemos que es 1. Entonces todas tienen 1, escribimos 1, el número de átomos 1, 1, 1 y 1. Y en el peso atómico lo vamos a buscar en la tabla periódica. El peso atómico del carbono es 12, del hidrógeno es 1, del oxígeno es 16 y del cloro es 35. Algunos de estos datos están redondeados. Luego en el total estos números salen de la multiplicación de lo que está en esta casilla por lo que está en esta. Entonces decimos 1 por 12, 12, 1 por 1, 1, 1 por 16, 16 y 1 por 35, 35. Luego vamos a sumar todos estos datos. Decimos 12 más 1 más 16 más 35 nos va a dar 64. Y como las unidades están en gramos, entonces son 64 gramos. Ahora, el peso formular, el tercer dato, ya ahora tenemos fórmula empírica, peso molecular y también tenemos lo que es el peso formular que nos lo da, aquí está, el peso formular que es 129 gramos que ya nos lo da el ejercicio. Entonces tenemos los tres datos. Ahora, el paso 2 es encerrar dentro de paréntesis la fórmula empírica y fuera del paréntesis colocar la letra N de esta forma. Abre paréntesis, escribe la fórmula empírica CHOCl, cierra paréntesis y fuera del paréntesis escribe la N como una variable.
O sea que esta n puede valer 2, 3, 4, 10, 20, cualquier número. Luego vamos a buscar el valor de esa n. Para conocer el valor de n se debe realizar lo siguiente. N es igual al peso formular entre el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces usted va a decir n es igual, ¿cuánto vale el peso molecular? 129 gramos, perdón. El peso formular. ¿Cuánto vale el peso formular? 129 gramos. Y el peso molecular, 64 gramos. Entonces dividimos esto entre esto y nos va a dar 2.01. Entonces se redondea a 2.0 o 2. Y este es el valor de n. El paso 3 consiste en sustituir n por el valor que hemos encontrado aquí, que es este, es 2. Perdón. Que es 2. Entonces, reescribimos la fórmula empírica y en lugar de la n escribimos el 2. Y luego multiplicamos ese 2 por todo lo que está dentro. Entonces sería 2 por 1 de la C, 2. 2 por 1 de la H, 2. 2 por 1 de la O, de oxígeno, 2. Y 2 por 1 de Cl es 2. Entonces todo nos va a quedar de esta forma y esta es la fórmula molecular. Ya la encontramos. Estos son los pasos que hay que seguir para realizarla, para poder calcularla y no cambian. Es el patrón que debemos de seguir. Bien, luego tenemos dos ejercicios que ustedes van a realizar por su cuenta. Aquí solo deben de verificar que tienen los datos correctos y realizar los pasos que hemos visto en el ejercicio anterior. Nos vemos.